Estás algo loca y sos tan clásica. Deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo. A veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así. Por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Algunos momentos de esta eternidad me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así. Por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Después de 24 meses sin dormir, sostiene su entereza con gotitas de marfil. Me tira una mirada que no puedo resistir. Se aleja con un Johnny que la ayuda a revivir. Despliega movimientos energéticos, frenéticos, eléctricos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con Rush. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol para vos. Y está bailando mi corazón. Y estás tratando de sentirte mejor. Y está bailando mi corazón. Princesa de la noche, heredera de Caín, duplica en ese espejo y se arrepiente de salir. Y come bombos electrónicos, psicóticos, agónicos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja
Tiene swing, tiene swing, tiene todo lo que necesita de mí. Y está saliendo el sol, oh, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor, y está bailando mi corazón. Pensar que hay noches, nena, que soy como vos, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor, y está bailando mi corazón. Y está saliendo el sol, oh, y está bailando mi corazón. Estás tratando de sentirte mejor, y está bailando mi corazón. Good morning, Pepes, ¿cómo estamos? Espero que estén bien, gente. Comenzando otro día acá en la hermosa ciudad, un día obviamente muy bonito, no solamente por el sol, sino que estamos viendo un poquito ahí en color primavera interesante lo que son las cripto. Qué remontadita hermosa, ¿no, gente? Fíjense, ya estamos en 45, acuérdense, de a poquito se acerca el halving y cualquier momento nos encontramos superando lo que hace un par de añitos atrás había, ¿no?, comenzado a caer y caer. Así que bueno, podemos llegar a esos niveles, estamos muy cerquita y obviamente superarlos con el tiempo. Gente, ¿cómo están todos? Espero que bien, comenzando hoy, hermoso día acá en mi ciudad, un 2 de enero del 2024. ¿Cómo pasaron Navidad y cómo pasaron fin de año? Tenemos que ajustarnos, ahora cuesta un poquito volver a la cancha, pero bueno, vamos a arrancar de a poquito. Así que bueno, vamos a ver un poco las cripto y después vamos a ir a lo que hacemos siempre. Vamos a ir a Forex, a ver un poco de divisas, a ver un poco el índice, el oro, y bueno, veremos qué hacemos en la cancha, ¿sí? En los mercados. Eso, lo que le llamamos la cancha, es los mercados financieros, donde nos metemos a hacer obviamente alguna técnica, alguna operación, hacer algún análisis, ¿sí? Bien, gente, de fondo como siempre 45.370, tremendo, ¿no? A lo que voy, 6% en este momento. Así que vamos a ver cómo, ¿no?, cómo empiezan a comprar no solamente las instituciones y las ballenas, que son las que mueven los mercados, sino los Pepe. Miren ahí, sobre todo en las potencias, ¿no? Estados Unidos, Europa poquito en este momento, la masa general va a Estados Unidos, Asia, China, y bueno, y ahora vamos a ir un poquito a las top 100. Van a ver que vienen, acá están rescatándose del invierno crudo, ¿no? Fíjense lo que es Mina, proyectazo, gente, con Mina. Acuérdense, es un proyecto que no está, ¿cómo les puedo decir?, tan repetido comparado con otros proyectos. Es único, ¿no? Obviamente, como la mayoría, pero en este caso se diferencia, obviamente, porque tiene puntos muy precisos, muy lindos para poder pegar alguna remontada, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente puede ser una blockchain la más rápida, seguramente, de las que existen en este momento. Así que se pueden asociar muchas criptos a ella para, obviamente, que suba de valor con el tiempo, la moneda de gobernanza que es Mina. Así que atento, gente, a esa monedita. De acá a un año puede pegar una subida interesante, ¿sí? Bien, vamos a ver top 100 de las que están dentro. Sobresalen, bueno, Mina ha pegado una remontada interesante, y después tenemos unas cuantas que van y vienen, pero siempre van en positivo. Las tendencias alcistas suelen ser superiores a los retrocesos. Hay retrocesos que son saludables, pero terminan con el tiempo rompiendo las tendencias, esos retrocesos y los high, ¿no?, y los altos anteriores. Así que va viento en popa hacia arriba, como Bitcoin, donde ya está en 45 y moneditas, ¿eh? Ahora vamos a ver Bitcoin en las velas diarias, pero por ahora en las top 100 tenemos las más importantes, las más relevantes. Fíjense en el día lo que es positivo. En la hora, si vamos a la hora, vamos a ver en rojo porque están en retroceso, ¿sí? Pero en la semana, la mayoría, miren lo que es. Miren, Mina un 30%. Bueno, obviamente la moneda de gobernanza de la plataforma Binance, miren acá, interesante también. ¿Dónde estaba? A ver si se me escapó. No, esta no, ¿dónde estás? BNB, ¿dónde estás por acá? Bueno, 10% acá abajo. 10% en la semanita. A ver, en el mes
Miren, Mina un 110, 176, Bonk 194. Y bueno, y la mayoría están entre un 30 y un 40% de las top 20. Así que interesante para meterte en algún proyecto y dejar, obviamente, haciendo promedios. También podría ser bueno en los retrocesos tirarle un poquito más, ¿no? Miren, Polkadot, interesante proyecto, va hacia arriba, gente. En cualquier momento se le agrega un cerito, así que bien, vamos a ir a las top de Binance rapidito. Si se llega a cortar internet me chiflan, ya arrancamos con un corte inesperado de internet acá en mi zona, pero bueno, será por año nuevo, ¿no? Acá estamos, gente, en mes. Vamos a ver un poquito lo que es en el día de hoy, criptomonedas que tienen que ver con Binance. Sobresalen, a ver si hay alguna que sobresalga. Bueno, la mayoría entre un 5 y un 6%, Mina un 11%, acá abajo, SKL 32% en el día. En este momento, si vamos lo que les decía, velas horarios, estamos en retroceso con la mayoría, ¿sí? Que está bien, ese retroceso seguramente no va a llegar al origen de la tendencia, ¿no? Pero es saludable, recuerden eso, porque hay que retroceder para poder comprar más barato, ¿no? Y obviamente romper esos saltos que se van generando nuevos, Bien. Tomar un matecito. Estamos con el dólar matero, gente, hablando en este momento. Vamos a ver si pasamos un poquito a lo que es Bitcoin. Vamos a ver, antes de ir a lo nuestro, a lo que es Forex, vamos a pasar por último a Bitcoin, a las velas diarias, para meternos dentro y ver, obviamente, la progresión alcista que está teniendo Bitcoin. Obviamente ustedes saben que las ballenas saben que va subiendo porque ellas mismas son las que lo suben y los pepes van detrás en la ola, ¿no? En el windsurf ahí van tranquilitas, ¿no? Algunos y otros no, otros se dan contra la pared, pero siempre siguiendo la corriente, que sería la tendencia. Ojo, gente, atentos, porque pueden venir retrocesos, que más que retrocesos pueden ser pequeños cambios de tendencia en algunas temporalidades inferiores y asustar un poquito, pero tranquilos, tranquilos, que se viene un año, para mí, positivo verde para las criptos. Ya viene negativo, tiene que pasar a positivo, pero se van a comer algunas, ¿no? Algunas fallas, algunas trampitas, la mayoría, ¿no? Todos, y me incluyo también, Así que atentos, ustedes, si no están holdeando, hagan obviamente promedios, y bueno, y si no, hagan también lo que suelo hacer en mi caso, ¿no? No solamente holdeo y hago promedios, sino que las ganancias de Forex, obviamente las utilizo para hacer también scalping, ¿no? En las cripto, y obviamente también ni hablar scalping intradía en las divisas, ¿no? En Forex. Bien, vamos a pasar un poquito a Bitcoin en TradingView, Acá estamos, muchachos. ¿Se acuerdan esta manito de la semana pasada que estaba acá abajo? Bueno, ahora la voy a subir acá arriba, ¿sí? No sé si lo alcanzan a ver ahí un poquito. Bien, un poquitito superior, en esta zonita donde están los ositos esperando para vender, hay un imán interesante, ¿sí? Vamos a ver si el precio viene antes de retroceso. Igualmente, esta mecha que ven acá, que se generó hoy, es un retroceso de temporalidades inferiores, ¿sí? Ahora lo vamos a estar viendo. Vamos a ver si es un pullback para apoyar en esta misma zona que tenemos, que ya estaría apoyando, o por debajo, ¿no? Ojalá que no supere la vela diaria, ¿no? Pero bueno, puede ser un pullback interesante para ir hacia arriba y reventar una zona que me parece muy interesante, que es esta que está acá arriba, los highs de marzo del 2022, que los tengo marcadito ahí. Así que vamos a ver qué pasa, ¿sí? Si los viene a retestear, vamos a chequear velas horarias. Muy bien, y ahí está Chanito de fondo con Ella Dice Beautiful. Vamos a traer acá la manito. Fíjense en el retroceso, por ahora está formando unos patroncitos, que puede ser un hombro, cabeza, hombro, faltaría el otro hombro, o puede ser no solamente esa forma, puede ser un pequeño canal donde empieza a apoyar y en esta zonita se puede mantener, ir hacia arriba, volver a retroceder y en algún momento reventar. O quien te dice que decida romper estos bajos para venir a visitar el pullback que le decía de velas diarias en estas zonas punteadas que están por acá abajo, ¿sí? Por ahora es Bitcoin bajista en estas temporalidades horarias, pero en la diaria sabemos que es alcista, así que es positivo. Estas velas son de la vela diaria, ¿sí? De hoy lunes. Fíjense qué velitas interesantes. Tiene que descansar, retrocede, y si hace un retroceso más profundo no estaría mal tampoco, hay que bancarla, y bueno, pero si estás tradeando no te tiene por qué molestar, metete en venta, ¿sí? Si estás holdeando, tranqui, ¿sí? Ya va a llegar acá, miren, ahí ya lo vamos a ir hablando, acuérdense, dentro de un rato, en un tiempito muy cercano seguramente. Así que bueno,
gente, por ahora estamos en retroceso con Bitcoin. Nos vemos en 15 minutos. Bueno, 15 minutos dentro del retroceso, hay una consolidación interesante donde está generando, hizo un alto más bajo que el anterior y está, si marcamos acá una zonita, consolidando. Ven ahí, marcando un pequeño canalcito de rango, ¿sí? Un ranguito de soportes y resistencias o de ofertas y demandas chiquitas. Vamos a ver si eso se mantiene. Así que bueno, ahí vamos, ¿eh? Por ahora, gente, tranqui, vamos a esperar. Estamos a 4 minutos dentro de la sesión de Nueva York. Ya comenzó la sesión y bueno, estamos también obviamente continuando con la de Londres, gente. Así que ahí vamos. Así que por ahora consolidación, hay que esperar a ver qué pasa hoy. Recuerden que hoy hay días festivos en algunos países donde nosotros solemos operar, como por ejemplo el yen. Recuerdo si el neozelandés me parece que también. Ahora vamos a chequear. Así que bueno, hoy estaremos tranqui. Y mañana veremos cómo comenzamos como todos los días normales haciendo operaciones, ¿no? Así que bueno, vamos a pasar un poquito a lo que es el índice del dólar, pero antes me tomo un mate y antes chequeamos las fundamentales, a ver qué pasa hoy, si es que realmente siguen los feriados, obviamente por año nuevo y por todas las cositas que pasaron en estos días y lo que está por acontecer, ¿no? Ya estamos a 2 de enero, así que calendario económico, acá estamos, gente, tenemos martes 2 de enero, ahí está, ven, Suiza, Nueva Zelanda y Japón, ahí están, festivo bursátil, año nuevo, bueno, ahí están los muchachos, y bueno, después tenemos ahora a las 11:45 noticias fundamentales del PMI manufacturero. ¿De quién? Del dólar, ¿sí? Uno de las divisas más importantes que solemos chequear como para estar atentos antes de hacer una operación o para ajustar TPs, stop o cierres parciales o como a ustedes les gusten, pero ahí estamos, ¿sí? Chequeando. Así que bueno, vamos a dejar que corra un poquito la música. Me voy mientras buscando el índice y me tomo un mate con el dólar matero acá abajo, Soñarte nunca más, no repetirte más, jamás, jamás. Siento que te extraño, creo que te extraño. 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 Toma, interesante, parece un jueguito, el de Pac-Man, ¿se acuerdan? Bien, gente, vamos a meternos dentro de... acá, estamos chequeando Bitcoin al índice, nos vamos rapidito. Dale. Bueno, seguramente esto era un retroceso, ¿se acuerdan de velas diarias? Estamos en 15 minutos. ¿Se puede venir acá arriba, llegar a esta zona? Sí, una vela de agotamiento y después caer. Pero vamos a ir a las velas diarias para chequear cómo venía todo el panorama. Fíjense en esto, qué interesante. Más madera, Ahí está el retroceso de Bitcoin también. Bueno, el índice, vela hermosa, alcista, hoy martes, ¿sí? Obviamente estamos aquí en martes 2 de enero y obviamente estamos chequeando una vela más que elefante mamut, parece, está llegando, quiere llegar, llegó una zonita interesante, vamos a ver si la supera para llegar acá al rango de los 102.330, ¿sí? Una zona donde tenemos marcada ya hace un tiempito atrás, ¿sí? Velas diarias que si ajustamos un poquito, acá achicamos. Ahí está, sí, son todas velitas diarias donde el precio viene obviamente de forma escalonada cayendo, ¿sí? Recuerden que hizo un retroceso interesante y por noticias que acontecieron en su momento rompieron los bajos anteriores y siguió en tendencia bajista. Es probable que venga a rellenar esta zona de abajo, pero muchas veces tenemos que comer obviamente este tipo de velas envolventes que hacen que la caravana continúe hacia este retroceso, que si rompe este alto, ¿sí? Obviamente ya podemos empezar a poder, ¿no?, poner una fichita que pueda seguir la tendencia alcista. ¿Por qué? Porque esta bajista es un retroceso de esta zona como venía. ¿Ven? Si vamos viendo, ahí tenemos, ¿dónde estamos? Acá vamos a achicar un poquito. A ver ahí, dale.
Acá, a partir de acá, ven, todavía no llegó al bajo anterior. Esto fue en julio, si no recuerdo, julio 2023, ¿sí? Una tendencia interesante alcista con sus retrocesos que obviamente se convirtieron en cambio de tendencia por acá arriba, hacia la baja, pero si rompiera este alto podría continuar con la tendencia como venía desde julio, ¿sí? Obviamente esto es más para swing, velas diarias, ¿sí? Pero bueno, hay que esperar, falta un poquito, hay que romper varias zonitas por acá. Y obviamente este canal que está acá arriba, que todavía no llegó, le falta bastante. Pero dos velitas así como esta lo toca enseguida, ¿no? Bien, velas de 1 hora. Creo que perdí la conexión de amor. Ahí estamos, velitas de 1 hora, gente. Acá estamos con velas de 1 hora interesantes, donde estamos viendo lo que les decía anteriormente, una vela elefante, que serían esta fuerza que estamos viendo, este momentum, que la idea es tratar de llegar a estas zonas de resistencia que están arriba. Ya está rompiendo zonas, tendría que pegar un retroceso, pero bueno, por ahora se puede buscar a favor del dólar, ¿sí? El que quiera operar, busque algún par a favor del dólar, que debe estar muy fuerte el dólar para buscar, obviamente, pares donde el dólar esté como base o como cotización, ¿sí? A ver cómo está el oro. Vamos a chequear el oro un poquito. Me interesa la caída del oro. Ahí estamos, bien. Estamos en velas de 1 hora, chequeando a ver cómo que había quedado las velas diarias, que venían obviamente con un pez espada que estaba acá, que había reventado la zona, y obviamente tiene que comer estas correcciones, estos retrocesos. A esto lo voy a ajustar un poquito, ahí interesante para ver si lo rompe. Me voy a ir a velas horarias. Y bueno, ya estamos en esa zona, zona de soporte dinámico, obviamente, una zona de directriz sería más prácticamente diciéndolo teóricamente, ¿no? Pero bueno, zona donde vamos a ver si viene y apoya en estos soportes. Viene en caída, tiene que venir a recuperar un poco. Obviamente tienen los ositos que llegar a ciertas zonas, ¿no? Que son los mismos toros, ¿no? Sabemos que son las mismas instituciones que compran y venden, y obviamente que van especulando y van llegando a ciertos niveles para después, obviamente, pisamos los palitos, los pepes, y ellas van en la dirección. Primero te hacen comer a vos, ¿no? El palito, y después van en la dirección que ellas quieren. Por eso hay que, no te tenés que enamorar vos del precio, sino que respetarlo y seguirlo, ¿no? Si haces scalping sobre todo, agarrás un granito y te vas, pasito a pasito. Perfecta de algún hechizo hecho mal, muñeca el pincel que pinta tus ojos y deja borrosos a todo el universo. Yo te cuido de mí, si me necesitas, yo te estaré buscando en alguna parte, princesa. Carnavalito del té. Bien, vamos a ver un poquito, vamos a pasar. Nice to meet you. Nice to meet you. ¿Se acuerdan? Nice to meet you. Nice to meet you. Meet you. Bueno, a favor del dólar se puede buscar acá en el oro, Estaba viendo, a ver, en velas de 5 minutitos, interesante para ventas, seguir la tendencia bajista. Habría que esperar que rompa esta zona porque se puede devolver también, interesante para verlo. Vamos a ver un poquito las fuerzas, como siempre, de la moneda. Vamos a chequear un poquito ahí, a ver qué pasa. Quisiera cuidarte. Nos vamos a ver las fuercitas un poquito. Yo te cuido de mí, si me necesitas. Hoy vamos a estar un ratito, gente, hasta que nos pongamos bien al día. Pero bueno, la idea es pasar un poquito. Recuerden que no hago publicidad, y los que se van sumando, si les gusta se quedan para compartir ideas. Y bueno, y la idea es obviamente agradecer primero a los que pueden ver los videos a la tarde o en diferido, que está bueno. No, obviamente está bueno en vivo, pero por lo menos los miran, y eso se los agradezco. Así que bueno, vamos a ver este 2024 si hacemos algo de Tokio también, Bueno, el dólar está fuerte, Vamos a ver si realmente hay que actualizar acá un poquito, a ver. Si me necesitas, yo te estaré buscando en alguna parte, princesa. Opa, ¿qué es esto? Opa, qué lindo, A ver. Queda poquito para llegar acá, interesante, A ver cómo está la libra.
debe estar débil, el yen fuerte. A ver, Cadyen debe estar cayendo, ¿no? Un chiste pavo. Cayendo. A ver, cayendo. A ver dónde estamos. Esto no. Mira qué lindo acá. Ya está en zona. Esta es la zona que les decía de el soporte dinámico que habíamos marcado recién en TradingView. Que no se ve porque estamos en un minuto acá, así en el oro. Pero puede romperla y se nos puede ir obviamente hacia zonas más por debajo. A ver acá. Vamos a ver un poquito Libra Yen, ¿no? Me interesa. Vamos a poner acá. No, acá tampoco. A ver acá. Vamos a chequear acá. Fíjense en estos indicadores, por las dudas, son indicadores que he ido creando. Si los pongo para verlos, para explicar muchas veces cuando sale alguna zona, me hacen acordar que estamos en sobrecompras, sobreventas o en alguna zona institucional interesante, ¿no? Nada más que para eso. A ver, vamos a cambiar un poquito de música. Voy a buscar un poquito lo que es el Cadyen, a ver si está cayendo, como dice ahí. A ver si lo encontramos. Acá está Cadyen. Bueno, sí, señores, estamos en M5, pero ya está llegando a una zona, rompe la media móvil. A ver, pasa que a ver ahí, una bombita, ¿ven? Eso es lo que le decía. Ya estamos en zona, ya cayó. ¿Puede seguir cayendo? Sí, obviamente. Pero hay unas bombitas que te indican que hay una sobreventa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que puede caer un poquito más y se da vuelta para un retroceso o para un cambio de tendencia. Pero hasta acá puede ser que llegue, ¿no? Lo que pasa es que la media móvil que está por encima es un imán, ¿sí? De acá hasta acá tenemos 4 pips nada más. Contando el spread, quizás te quedan 2,5. 2 de acá te quedan, ¿sí? Así que tienen que chequear siempre el spread del par que tengan, ¿sí? A ver un segundito, vamos a cambiar music, a ver por favor, maestro. Yo vivo la vida de la ausencia, veo con los ojos del olvido la verdad. Cada lunes es un día muerto. Bien. Y el espejo, fatalidad. Pónganme anestesia. Bien, ahí estamos. Ahora sí, vamos a poner un poquito más activo la mañanita. Vamos a tirar un poquito de... a ver si tenemos... Vamos con los piojitos, como que no. Escucha, vamos a tirarle... Bueno, podemos arrancar con algo tranqui acá. Ahí está. ¿Conocen los piojos? Escucha. Bien. Hoy me olvidé de avisar que hacíamos el vivo y la idea era arrancar la otra semana, pero digo, hoy voy a hacer un poquito del live en vivo un ratito, así que disculpen los que no sepan, lo van a ver en el video que se subió, así queda grabadito, así que bueno, ahí estamos, ¿sí? Libra CAD, a ver, vamos a ver un poquito NZD también, a ver, a chequear un poquito trading, a ver, trading, queremos trading. Bueno, está medio mezcladito las temporalidades. Hay algunas que están fuertes en temporalidades chicas y muy débiles en temporalidades grandes, que sería obviamente positivo si buscas retrocesos para meterte más barato, ¿no? Si estás buscando compras, por ejemplo, lo que estoy viendo acá el euro, por ejemplo, que está muy débil en temporalidades grandes y está tomando fuerza en temporalidades chiquitas como M1 y M5. Si hacemos scalping podemos ver que puede ser algún descanso de otras moneditas para dejarlo, no obviamente ir positivo, pero sabemos que está débil, ¿sí? Hay que estar atentos a eso, a las temporalidades grandes. Dólar sigue firme como rulo estatua. Habría que ver hasta cuándo, hasta qué momento decida retroceder. Recuerdan hace un ratito el índice como estaba ahí poderoso. Bueno, la rueda. Me gusta el LibraCAD para compras, Habría que ver acá si hace un retroceso. De acá hasta acá tenemos unos 20 pips. Esto le voy a poner una orden ahí, me interesa. Lo que pasa es que quiero ver la libra antes. A ver. Epa, la libra está ahí debilucha con el CAD, Prefiero.
de Boca. Es una tendencia bajista, pero puede venir a rellenar, no sé si hasta acá arriba, ojalá, ¿no? Mejor para nosotros, hasta este número redondo, que lo venga a buscar con la media móvil y habría que ver, vamos a chequear M15, como es la caidita. Si es un retroceso, ¿sí? Obviamente que habría que ver el número de FIBO, buscar una compra hasta el 61 podría ser, a ver acá, sabiendo que estamos en una caída profunda y estamos ante un retroceso que en cualquier momento se puede dar vuelta. Pero si acá ampliamos, ahí y marco, bueno, no, ya está tocando una zona acá, ¿la ven ahí? Que se puede frenar, que es donde se está frenando, ¿sí? Escucha de fondo, A ver cuánto hay para esta otra zonita. Igual tenemos hoy, tranqui. Voy a arrancar despacito. A ver un FIBO, ¿dónde está el 61? Se puede buscar venta, pero puede ir en compras hasta algún número de FIBO si coincide con una zona estructural interesante, ¿no? A ver acá si ponemos un FIBO, podemos agarrar ¿no? Esta tendencia bajista con este pequeño retroceso a partir de acá, o todo esto. Yo voy a agarrar todo. Claro, si marca un 61 es prácticamente lo que les digo. ¿Se acuerdan que les decía número redondo que hay acá? Ese número es un número redondo, ahí donde está el 68.500, ¿sí? 1.68500. Bien. Así que también está bueno buscar zonas donde el precio puede venir acá, ¿no? Con un Fibonacci, buscar compras por este número redondo, si cayera, o por un punto pivot por acá, ¿sí? ¿Para qué? Para agarrar, no a partir del rompimiento de este alto más bajo que el anterior, como compra con un buy stop acá, sino que se puede buscar un buy limit o un buy stop pero por acá abajo, así que pase hacia abajo el precio y vos por arriba lo esperás con un buy stop por acá, ¿sí? Con algún Fibo tomando este retroceso, ¿sí? Este palito que está acá para arriba, se puede buscar también, que si lo agarra podés hacer un cierre parcial acá arriba. Ojo que lo que explico es en scalping, pero sirve para intradía, es lo mismo, ¿sí? Los ejemplos son para cualquier tipo de forma que vos tengas de operar, ¿sí? Como vos te sientas en intradía, si querés hacer scalping, turbo, lo que vos quieras, ¿sí? Es lo mismo, pero la diferencia obviamente es la velocidad de las velas, ¿no? Obviamente, pero después el chartismo, la fractalidad, es lo mismo, pero obviamente que necesitas un poquito más de experiencia en los scalping de un minuto, ¿sí? Pero es lo mismo. A ver, acá vamos a actualizar si se ajusta estas velitas. No, mira, me comieron los Pac-Man ahí, Bien. Ella va buscando ser la reina de una noche, larga noche sin final. Ella quiso ser rebelde y bella y en la tina descansar. Y ahora que has quebrado un hombre, no anda el chat, che, a ver si hay funca. que en tu cielo creyó ver. Ahí está, bien, ahora sí. Y aún no sabe que ya no es más que un fugaz recuerdo que jamás puede volver. A ver, vamos a ver un poquito acá. ¿Qué vemos acá? Tenemos dólar 8. Sensación, obviamente ahí está. Eso quería ver, que no. Ahí está. Estamos viendo un poquito. A ver. Mírenla. Libra dólar, mira vos, está sobrevendido, ¿no? Obviamente a favor del dólar, que está fuerte, la libra está débil, así que está para ventas, pero ventas hasta cuándo, ¿no? Habría que chequear, habría que ver alguna oportunidad con el dólar, esperar que retroceda un poquito, según si está, ¿no? Como base o cotización, y hacer o una compra o una venta, y si no, buscar otra monedita como puede ser el yen. Escucha de fondo, qué lindo. Bueno, acá Libra CAD la voy a dejar como futura comprita. Por ahora no, ahí le voy a poner en azulcito. Ojo que si rompe esta zona nos vamos en venta también, ¿no? Pero por ahora lo dejo ahí. La idea es, a ver, un FIBO acá abajo.
esto es lo que les decía. Acá, a partir de esta zonita, por esta zonita por ahí, pueden buscar alguna comprita si viene a tocarlo. Ahora, si se va para arriba, puede ser a partir de esta zona. Pero de acá hasta acá tenemos poquito. Bueno, está bien, 10 pips está bárbaro. Obviamente que si viene hacia abajo, de acá hasta acá tenemos 20 pips, cerrás un parcial, el otro lo pones en positivo. Y si sigue hacia arriba, te haces otros 10 más. Y si querés ir cerrando parciales o ir acompañando el precio, puedes llegar a retestear estas zonitas, ¿eh? Ojo, ojo, ojo que estamos a favor de, en este caso de la libra, que no está tan fuerte, ¿sí? Estamos aprovechando la debilidad del CAD solamente. Miren acá un par de indicadores que armé, ¿eh? Este tiene que ver con las sobrecompras o sobreventas y este tiene que ver con cruzamientos de media móviles, ¿sí? Y un par de indicadores más que les puse. Entonces yo ya sé que con eso se está produciendo algo con herramientas, con indicadores obviamente tradicionales que los hago customizados, ¿eh? Euro dólar, a ver. Bueno, ahí está, ¿eh? Euro dólar se cansó de caer un poquito. Vamos a ver si en algún momento viene a dar un besito. Es muy lindo para buscar un Pepe en contramás acá, ¿eh? Muy lindo, ¿por qué? Porque se alejó de la media y está muy interesante. Bueno, ahí tenemos prácticamente 52 pips, ¿eh? Ojo al piojo, ¿eh? No te digo que va a ser los 52, pero acá, de acá hasta acá, por lo menos, ¿sabés qué lindo? Unos 20, 30 pips ahora un ratito. Obviamente que falta un poquito más, miren las velitas, habría que agarrar un poquito más de movimiento, falta un poquito que pasen unos días, ¿no? Para que se actualice todo bien el mercado, después de fin de año, después de todo lo que pasó hace una semanita atrás, ¿no? Podemos poner, a ver acá, voy a poner el bot que haga unos tiritos mientras. Voy a actualizar, voy a poner el bot que armé, un bot que le puse de nombre telaraña, ¿sí? Voy sumando unos dolaritos o restando, la idea es que vaya sumando, ¿no? Ahí lo tiro, vamos. Ahí está, ahí me arma unas órdenes, ahí lo dejo, ya arrancamos. Igualmente hoy vamos a estar 30 minutitos más, vamos a estar poquito, ¿no? Una horita y media, no es poquito, pero charlando un ratito, ¿sí? Escucha. Ah. Ahí se va esta, a ver. Se dio vuelta para arriba al final, vamos a ponerle alguna orden pendiente ahí, a ver. Un buy stop chiquito con un stop abajo, pero primero voy a esperar si me la abre, Tendríamos que... Bueno, hasta el 61 no llegó. La dejo ahí armadita y me voy a 5 minutos. Hay que estar atentos a esta zona por si hace alguna, ¿no?, devolución rapidita. Sabés que con scalping te puede meter, ¿no?, en distintos momentos, distintas. Mira, ahí me abrió el oro ahí abajo. Ahora vamos a estar viendo. Así que bueno, seguramente ahora la va a tocar, la abrirá y veremos si tiene que caer, que caiga. Si tiene que subir, que suba. Así no pasa nada. Estamos comenzando la semanita después de el 2023 que ya pasó. Hace un año que no te veía, decía el muchacho. Ahí estamos, Así que bueno, ahí vamos a esperar un poquito. Voy a soltar un poquito lo que es acá el dibujo. Voy a borrar un poco lo que son todas estas rayas, líneas, zonas que marcamos porque no se ve nada. Y bueno, vamos a ver cuando nos adaptemos la semanita próxima que se sumen los pepes. Vamos seguramente a hacer alguna competencia entre pepes para que operen en vivo, es la idea. Y bueno, y reírnos y pasarla bien un rato y enseñar obviamente para que aprendan los que están obviamente aprendiendo y los que no también que aprendan, ¿no? Siempre tenés que estar aprendiendo, Yo siempre sigo aprendiendo y siempre me doy cuenta de que no sé nada, gente. Con el tiempo te das cuenta que no sabes nada. Cuando abrís una puerta se te abren 1000 puertas. Y decís, la flauta, me voy para este. Cuando abrís esa tenés otras 1000 adentro. Así que los mercados son tremendo. Por eso está bueno adaptarte, actualizarte, saber actualizarte y estar atento, sí, siempre. Bien, vamos a ver qué pasa acá un ratito. No tengas tanto temor.
Estamos en un retroceso. Acá te puede tocar la puntita, pic, ahí me la abrió, ¿ven? Y se me va para abajo. Yo no sé. La idea es no buscar un 1000 pip acá, ¿sí? Estamos en un retroceso que se puede convertir en un cambio de tendencia, pero puede seguir la tendencia bajista, ¿sí? Simplemente trato de ver si viene a visitar esta media móvil, aunque sea, ¿sí? Y nada más que eso, ¿sí? Como acá es medio bonito este dibujo, esta zonita que está acá, ¿ven? Toda esta, como para venir a rellenarla, estaría bueno que venga, muchas veces ya se da vuelta y cae. Y bueno, si se da vuelta y cae, veremos si vamos con alguna comprita más o con alguna ventita, veremos, ¿no? Total, tenemos 30 minutitos, a ver cuánto. Sí, 30 minutitos más para estar aquí, a ver qué pasa. En un rincón, o solo un número en un legajo. Bien, ahí estamos con el oro, con ventas en este momento, con un lotaje chiquitito. Ahí vamos con el orito. Así que el lorito que habla, no, el orito, gold, el gold, decía el muchacho. El gold, ahí está. Bien, ahí lo dejamos. Cuando llegue a sus pequeños dolaritos irá cerrando. Dentro tuyo vas a bailar como si fuera La última noche. Hoy comenzamos el vivo, pongo el vivo. A los 3 minutos se le cortó internet, gente. Tremendo, ¿no? Así que tuve que volver de vuelta. Así que van a encontrar dos enlaces seguramente. si ser lo mismo es virtud, lo sabes bien que también es quietud. No hay que viajar a otra dimensión para escuchar lo que suena mejor. Dentro tuyo vas a bailar como si fuera la última noche. Vas a bailar como si fuera la última noche. Vas a bailar como si nadie te estuviera viendo. Vas a bailar porque no hay otro que este momento. Tanta soledad, todos conectados. Niños de pantalla, bienvenidos al mercado. Bien, vamos a ver acá si en un ratito, vamos a estar 20 minutitos más y nos vamos, pero si el precio acá puede llegar a ser esta zonita así, ¿no? Como para seguir el dibujo que estamos viendo de fondo, para después remontar vuelo, o se puede ir, ¿no? Hasta el número redondo este es interesante que venga a visitarlo, pero quizás antes de venir a visitar esa zona, en vez de hacer el retroceso de esta, ¿no? Pequeño, es un retroceso en sí, ¿no? Pero lo que estaría haciendo es como tratar de ir a darle un besito a la media móvil. Si lo viene a dar, bárbaro, y si llega a caer y rompe este número, no obviamente por acá, pero podemos poner algún stop por acá abajo, cortito, o por acá, ver, y si damos con tiempo, hacemos algún Xinjiang para no perder de ninguna forma, ¿no? Obviamente, pero nos puede llevar un poquito más de tiempo. Por eso vamos a ver qué hacemos. Hay que esperar un poquito. Necesito que recuerdes ya mi nombre. Necesito que La idea es que no haga el retroceso, que ojalá rompa hacia arriba, pero el ojalá te lo tenés que guardar, ¿sabes dónde? A donde vos quieras. Lo importante es que vos veas qué puede pasar, ¿sí? Obviamente podés seguir la tendencia, que es lo más lindo, pero muchas veces está bueno saber que los retrocesos te pueden dar unos pips también, ¿no? Obviamente. Los piojitos de fondo, ¿eh? A ver si
Tum, down, dum, down, dum, dum, dum. Acá, ven. Aquí no hay tantos dibujos. Tenemos debajo la famoso Pepe Rastreador que está acá abajo, que lo creé como para poder seguir la tendencia. Vamos a estar viendo el dibujito ahí abajo. A ver, ¿en cuál es la que estábamos? En Libra acá, ¿no? Bueno. Vamos. Por ahora, ¿no? Lo que estoy viendo era lo que les decía, el retroceso acá, ven, el rastreador está ahí positivo, está por encima de nivel 0 también, lo que es otro indicador. Eso no quiere decir nada, ¿no? Porque fíjense en acá un poquito y cae. La tendencia es que viene cayendo, ¿no? Así que bueno, vamos a ver un poquito más, esperamos. Y dame. Vamos a marcar esta zonita como chance para hacer alguna comprita más, cuanto mucho. Esto obviamente si tenemos 3 horas, 4, acá lo resolvemos, ¿no? Pero en el tiempito que tenemos, lo que puedo hacer acá, tirarle, a ver, vamos a ver que esto me gusta, un buy stop por encima, ahí pegadito, a ver si lo viene a agarrar. Y si cae, bueno, es malo. Si cae el CADE es malo, porque el CADE no estaba tan fuerte, ¿se acuerdan? Pero estamos llegando, estamos Toronto, dijo el muchacho. Ahí estaría apoyando en esta zona. Vamos a ver cuánto más puede caer, ¿eh? Si lo vemos un rato por acá abajo, o si lo vemos que recupera y rompe para llegar a esta zona. Todo hay que esperar, obviamente. Vamos a ver en este tiempito que nos queda, 14, 15, 20 minutitos más, a ver qué pasa, ¿sí? Igual es poquito, ¿sí? Son ejemplos lindos. Escucha. Antes, esto si fuera en intradía, la distancia, ponerle de acá a acá, pueden ser 20 pips, ¿sí? Y con otro lotaje también, obviamente, y a irte y dejarlo que corra con sus stops en sus zonas, o como te manejes vos, ¿no? Obviamente, pero obviamente es lo mismo, pero quizás con más ganancia. Bueno, parece que se quiere meter la oleada acá, vamos a ver, espero que no, y si se mete, bueno, veremos qué hacemos. Está llegando a un pivot ahí, para tu cama. un soporte pivot. Ojo, muchachos, ahí, Te protegía y perdí un ojo por una espada. Después vos me... Voy a eliminar la orden pendiente porque la voy a poner más acá. La puedo arrastrar si quiero, es lo mismo, es lo mismo. Escucha. Siempre dicen los libros, tenés que seguir la tendencia, pero los retrocesos también, ¿no? Según en qué temporalidad, ¿no? Si te ibas a un minuto era... Pero bueno, nosotros agarramos retroceso, Después vos me abrazabas y me lamías. Claro, lo que pasa es que estoy en 5 minutos. Vamos a ver, en un minuto debe haber un tocazo de velas que vienen hacia la baja. Tiene que empezar a subir, a ver en un minuto cómo vamos. Tremendo, sí. Sí, señor. Ojalá que sean velas de agotamiento. Podemos tirarla ahí a la orden. Ahí, acá por ejemplo está en una bajadita, ¿ven? A ver si esto remonta vuelo o no. Qué placer verte otra vez. Lo decimos sin hablar. Hoy
orden pendiente ahí, por si quiere subirse, y voy a sacar esta ordencita. Si quiere bajar, bueno, no pasa nada. Rompió zona, gente. Estamos llegando a número redondo, lo está tocando. Vamos a ver qué pasa acá. Que le cueste un poquito. Y si se va a la bajadita, nos vamos a 5 minutos. Me voy, no nos vamos. Este es el canal, ¿no? Definitivo, a partir de acá podríamos ver qué hacemos. Después me regalabas ese retrato que bajo tierra aún me acompaña. Qué placer verte otra vez, lo decimos sin hablar. Hoy todo vuelve a empezar y será lo que ya fue. A ver si le pongo ahí. Qué placer verte otra vez, lo decimos sin hablar. Hoy todo vuelve a empezar y será lo que ya fue. No hay mucha fuerza, ven acá. Sí, obviamente de bajada, pero lo que es el histograma de fondo, fíjense que la fuerza para subir no es tanta. Ven acá, hay una lomita chiquita, cayó. Hay que ver si viene hacia abajo, por las dudas, ahí tenemos que estar atentos, aunque sea hasta acá abajo, hasta ahí. Vamos a ver. Si me abre la orden, si toca el buy stop, que recorra hasta por acá por lo menos. Y si va hacia abajo, podemos poner un stop acá y listo. O, a ver qué hora es. Tengo 20 minutitos, capaz que le tiro una ventita, Vamos a ver. Escucha cómo se viene la batucada del señor McPatchon. ¿Cómo le va, señor Gatillo? Acá estamos nosotros arrancamos tempranito con una entradita, un retroceso que nos comió la mague, se comió la mague. Bueno, vamos a ver ahora qué hacemos, ¿sí? Si va hacia abajo, si sube no hay problema, ¿sí? Lo importante es ver, justo está llegando a una zona de soporte dinámico, si la rompe, que corra, no pasa nada. Nuestro gran amigo, qué ganas de verte, tenemos todo Acá. tiempo que no te sentimos, contando hasta el cuento de la buena pipa y va, Juan Pedro Pasola, nuestro gran amigo, qué ganas de verte, tenemos todos acá, hace tanto tiempo que no te sentimos, contando hasta el cuento de la buena pipa y va, voy a quemar la piedra de tu locura, así no hay amargura y se va el dolor. Bueno, ahí estamos, bien. Voy a quemar la piedra de tu locura. A ver cómo está el famoso... Bueno, ahí está, ahí lo que me hizo era lo que yo, por las dudas, si se da vuelta, si cae obviamente veré si le pongo un stop acá, pero la idea es no perderla de abajo, ¿sí? Son distintas tácticas que voy viendo, lo que más... En los 20 minutos que me quedan, a ver, 23, bueno, se va para abajo y hasta acá la podemos aguantar, es una sola orden que está arriba, la idea era que si caía... agarrar algo con venta nada más, pero se puede llegar a dar vuelta, justo está en una zona de soporte dinámico acá, ¿sí? Que si se da vuelta la idea también que toque esta orden pendiente que está arriba, vamos a ver si la toca, y si cae puedo, si tengo 3 horitas libres, meterme en una ventita interesante también, pero vamos a ver qué hacemos ahí. Está apoyada en el número redondo. Ese es el problema de los números redondos o de zonas interesantes, que no es que la toca y se va para arriba, la toca y cae muchas veces un par de pips, 10, 15, 5 con una falla, un clímax o un poquito más, y después capaz que se vuelve para arriba o se queda ahí y dice no, ¿sabe qué? Hasta acá abajo no paro. Entonces ahí le voy a tirar, a ver, vamos a hacer así un poquito.
Si viene que venga, no pasa nada. A ver cómo está el... Está aquí, para allá. ¿Saben lo que es el mate? No. ¿Cómo pasaron fin de año? Navidad, Año Nuevo, vino Papá Noel, están los Reyes por llegar. Algo. Y se va el dolor. No canté más, Pepe Mila, no cantés más. Metete ahí, dale, metete ahí. Pon un buen tema de rock and roll. Pero es lindo los piojos. ¿Le gustan los... ¿Tuvieron piojos ustedes alguna vez? No. Poquitito, decía el muchacho. Bueno, ahí está, Bien. Vamos a esperar un poquito. Estoy justo medio complicadito ahí la zona de soporte donde puse la orden pendiente. Vamos a ver qué hace. Y el precio, por las dudas, le puse obviamente un stop cortito que me lo toque con menos de un pip. Nada, 0.5, ni un pip. El spread te lo saca seguramente si se mueve un poquitito, acompañado con el spread. Pero, porque si se va para arriba, no tenemos ninguna pendiente abajo, ¿no? Abierta va. Negativa. Bueno, vamos a ver, si llega a hacer este dibujo de acá un poquito hasta acá arriba, ya estamos en positivo, pero tendría que abrir esta orden que está por encima de un pivot, ¿sí? Y un número redondo. Estamos justo enrangados entre un número redondo y un pivot, ¿sí? Fíjense en donde le marqué la zona, ahí se quedó, ¿lo ven? Esa zona diagonal que les marqué, ahí llegó, ahí se quedó, Obviamente que la idea mía era que si caía agarraba unas ventas. Como no cayó, como yo quería, le puse un stop pegadito, me lo sacó al stop ahí pegadito, ¿no? Ahí sobre un break-even prácticamente, fíjense, chiquitito por ahí. Y bueno, fue para arriba, me lo sacó y no le debo nada al mercado. Solamente, obviamente, la operación que está allá arriba, que vamos a ver si el precio intenta subir un poquito o no, capaz que no lo sabemos. Ojalá lo supiéramos, no vamos a hacer, ¿no? Estos fichitas de ajedrez que vamos muy bien. Mujer que fuera el viento en mi sien, y la vi que va a ser una hermosa Lucifer. Vos sabés que en algún momento va a subir, hoy, mañana, pasa. Por eso el tiempo lo tienen, ¿sí? La paciencia la que tenés que tener. En mi caso no es paciencia, sino tiempo, porque la puedo dejar las órdenes abiertas y que corran, y mañana vengo y veo cómo está todo. Pero, ¿para qué, no? En mi caso, la cierro ahora porque estamos en vivo y la idea es cerrar las operaciones 11:30 máximo, ¿no? Pero me voy a quedar hasta las 11 hoy porque tengo que arreglar unas cositas que compré y... bueno. Vamos, negra, soplá, hacia arriba, andate. Yo te puse una flecha acá. Ahí. Si vos querés bajar, bajá. A mí no me interesa. Hasta acá te aguanto. Hasta ahí te aguanto. Agarra alguna ventita. Obviamente que si esto es en 15, 20 minutos, perdón, 20. Sí, también podés programar, configurar las velas. Pero 15, 30, una hora, H4, te vas. No vas a estar mirando cómo termina una vela y comienza la otra en H1 y H4. Un enfermo el tipo, ¿viste? Estás pegado a la... No, tranqui. Tenés que marcar zonas y esperar que lleguen a esa. Y si no llegan, saber qué pasa si va en contra. A ver cómo están las fuerzas, muchachos. Cómo se quiebra un carbón encendido. Bueno, el dólar parece que está fuerte. La libra está... La muchacha, ¿no? Mirá vos la libra, ¿no? Se nos puso débil la muchacha. Vamos... Por favor, ponete las pilas, negro. El CAD está ahí, está ahí el CAD, ojo ahí con el CAD porque puede seguir cayendo. Así que bueno, si tenés que mirar progresivamente a futuro, tendrías que ir a favor del CAD. Pero lo que quisimos agarrar es una pequeña ventajita de un retroceso que no se dio por ahora. Puede seguir cayendo, obviamente, y se va a quedar todo el día acá, que estamos en vela de 5 minutos encima. La idea es poner en 1 minuto. Mañana, si hay alguno en vivo, me avisan: Pepe Mila, poné en 1 minuto, porque ahora ya está, la estructura la vi en 5, ¿sí? Encendido.
Insisto. Vamos a llamar al señor Pepe Mila. ¿Estás ahí, Pepe Mila, para saludar un poquito? Sí. Pepe Mila, ¿dónde estás, Pepito? Pepito, acá estoy, a ver. Gente, súmense, suscríbanse, estamos todos los días en vivo, comenzamos tranqui hoy, recién 2 de enero, ya comenzando el 2024, obviamente espero que la hayan pasado lindo y que tengan un 2024 hermoso, ¿sí? Así que bueno, por ahora estamos acá tranqui, ya arrancamos de a poquito con alguna operación chiquita como muestra, vamos a ir viendo en la semana qué hacemos y la idea es que se sumen pepes a operar en vivo, hay quien se anima a operar en vivo, muchachos, Pero bueno, por ahora, gente, acá estamos disfrutando de música un ratito hasta las 11, 11 y 5, 11 y 10 y me las piro, señores. Así que bueno, ahí estamos. Escuchá este tema. Este tema para ustedes y para el mercado. Escuchá que esto va a reventar, pero me parece que hacia abajo. A ver. La nueva sensación, la nueva generación. Es un frenesí, rebotando por doquier de la villa tabla quien soy Jacobo Flash, el saltarín. A ver las noticias, vamos a poner un poquito las noticias también, ahí vamos, ahí se ven, ¿no? Arriba a la derecha estamos viendo las noticias fundamentales en este momento. Ahora en un rato tenemos algo del dólar, ojo, Bueno, parece que se quedó en una zona de consolidación. Si tuviéramos un par de horitas, tranqui. Si no, lo puedo manejar desde el celu también. Pero vamos a ver qué hacemos. A ver qué queda. 51, bueno. ¿Qué sos? Ah, mirá vos, escuchá. No tiene fin, yo voy saltando sin par, voy a quedar como Ali. ¿Saben quién es Ali, no? El boxeador. Y así quedamos nosotros, obviamente, cuando los Ali nos agarran, ¿no? Que son los mercados, las instituciones, las ballenas. Esta mina me buscó, esta mina me encontró, esta mina no me quiere. Bueno, vení que te espero acá. Ahora, si querés dar la vuelta y me lo regalás, bárbaro. Y si no, no pasa nada. Dale. Hasta acá abajo. Yo soy Flop, el nuevo chico top. Arranco miércoles saliendo de la oficina. Bueno, me toca la desgraciada, A ver, bien, ahí está. Ahora se nos va para arriba, a ver. Le voy a poner el stop por acá, por las dudas. Son los 6. Escucha. Mirá vos, son trampitas que hace, Le di 2 chances, le di nada más. Así que si cae ahora seguramente le pongo el stop de esta. A ver. Y bueno, y arrancamos. Ahí está, vamos a ver si sube. Tenemos que esperar que obviamente abra la orden pendiente que está abajo y que obviamente llegue, supere esta, y si va hacia arriba muchísimo mejor.
Y si no, bueno, el stop que tenemos es esta zona y hasta acá, ¿sí? Le di 2 chances para agarrar alguna ventita, no se dio y no pasa nada. Obviamente puede venir hacia abajo, ¿no? Pero no le hago más ventas. Le pongo el stop ahí, ¿sí? Por la duda, porque si no voy a estar todo el día. 10:54. Vive en sus tierras, quiere tu savia. Cuando te tenga más que tus soles, quiere tu espanto. Dale tus penas para su canto. Giros violentos aún no se sienten, quizá te azoten cuando te encuentren sobre su vientre. Estás parado, te tocó el tiempo que te ha tocado. Mate frío, dijo el muchacho, ¿eh? Que un buen trago no viene mal cuando pega la vida con tanta sed. A ver, acá dice el amigo, le erraste, sí, le erré de temporalidad, pero bueno, arrancamos hermoso. Está bueno ver todas las temporalidades, pero para hacer el scalping en vivo está bueno ver las estructuras en M1. M5 lo mismo, pero son 5 veritas de 1 minuto. Que no pasa nada porque las estructuras están muy cerquita, pero me hubiera servido mejor en M1. Igual no pasa nada, ya está. ¿Y qué dice ahí? Ah, sí, no, sí, eso también, eso lo chequeé, sí. Será la cerveza del fin de semana, vamos. Estamos ahí. Y laburando firme vos, ¿no? Duro como rulo de estatua. Firme más que, sí, duro y firme, ¿no? Como un rulo de estatua, ¿no? Calculo que el rulo de estatua, si es de yeso, ¿no? Debe estar duro, calculo. Que los astros te van a ver, que un buen trago no viene mal cuando pega la vida. A ver si recupera un poquito acá. Qué lástima la libra que me achicó. Ahí está subiendo un poquito la libra. Vamos a ver si retoma un ratito. ¿Cuánto me voy a quedar? Y me voy a tener que quedar unos minutos más. Hasta las 12 se quedaba. Hasta la 1. Si me quedo hasta la 1 la sacamos positiva. Pero me quiero ir, me tengo que ir. Qué lástima, ¿eh? Qué lástima. No pasa nada, igual. Bien ahí. Down, 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 down. Laburando, está bien. ¿Contento o no? Pero por lo menos tenés trabajo, ¿no? La idea es... Uy, ahí va, me toca el stop, la desgraciada, ¿qué dicen? Seguro, ¿no? Lo puse un pip o... No, menos de un pip, nada. Por debajo, como para ya está. Si me toca, ya está. Nos vemos mañana. No pasa nada. Mañana me voy a anotar. Poner en M1, papi. Qué guachina, ¿eh? Vamos a sacar esta orden pendiente. La puedo poner más abajo. Pero bueno, ya se hace un tirón fuerte. Vine a visitar esta zona, fuimos. Total, le puedo poner esto para acá cortito porque sería una orden que podemos jugar con esa comprita. Y a ver, vamos a ver qué pasa. Le voy a tirar un poquito menos ahí. Le voy a poner a una comprita chiquita. Ahí, una orden pendiente que si la agarra, mejor, ¿no? Y le pongo el stop en el mismo lugar que tiene el stop la de arriba, ¿sí? Si perdemos, que perdemos en las órdenes esta, obviamente no es que no pasa nada, ya está. Cerramos ahí, ¿sí? No llega a ser ni el 0.1%, ¿sí? Así que no pasa nada. A ver. Bueno, ahí abrió la orden. Y ya le pongo el stop. No me juego más, no me pongo a pensar más. Lo puedo arrastrar ahí, sí. Siempre que está tranqui. ¿Le gustó un poquito los piojos o no? Poquitito, dice. Ahí está, listo. No te digo que es bruto como me gusta, pero bien, ahí está. A ver, ¿cómo está la libra ahí? Un poquito esperamos. Voy a cambiar de música. Podemos poner, a ver acá algo de... Mira, vamos a tirar un poquito de... Music, por favor. ¿Se acuerdan del Inspector Clouseau? Hablaba francés hasta cuando lo nombraba el tipo, ¿viste? Oui. A ver, acá. Vamos a tirar. Mirá qué lindo esto. LF.
Y vamos a tirar un poco Sky, ¿sí? Para un poquito de rock and roll, vamos a tirar Aves Migratorias. Escuchá esta guitarra, escúchala. A ver cómo vamos. Bueno, ahí está la muchacha. Si viene, pueden pasar dos cosas ahora, porque ya no le modifico nada. Que venga, nos toque y nos saca ahí con la orden en venta, en compra, perdón, y salimos, no pasa nada. Y si va para arriba, después podemos ir gestionando, cerrando parciales, pensando que puede llegar a caer, pero hasta acá podés cerrarla de abajo o aguantarla. No podemos saber qué pasa, hay que esperar y dejar que corra el tiempo. Estamos en M5 y bueno, ahí estamos, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Y me voy, gente, y me voy, quedan un minutito para las 11, así que el cambio de vela horaria puede ser que nos toque rápido el stop o que se vaya rápido para arriba, un par de velitas que vendría bárbaro, así la liquidamos de una vez, en positivo o en negativo, no pasa nada. Escucha. Pájaros libres. Acá se muestra todo, muchachos, Los pensamientos. Bueno, está por debajo la muchacha, pareciera que no quiere, ahí arranca la vela a las 11, prepárense que esto o dispara para abajo, si dispara para abajo agarren la venta, obviamente, ¿no? Y si se va para arriba, bueno, mejor para mí, y si va para abajo y tengo una horita más, ¿sabés cómo me voy para abajo con los muchachos? Pero obviamente me tengo que ir. A ver, vamos a ver qué pasa. Está comenzando la vela, fíjense en la vela de 30 minutos, la vela de, obviamente porque es un número redondo, termina en 30 o termina en 0, son las velas de 30, ¿sí? Y si termina en 0, son las velas de una hora, ¿sí? Así que ahí va. Bueno, como no es como vidrio, no me interesa no perder esta, pero la pongo ahí, a ver. 67,974. Bien, ahí está, como no quiero esperar más, si esto sigue subiendo, ahí ya estoy en tabla con esta, pero quiero que suba un poquito más para recuperar un stop chiquitito de una venta en el caso de que suba, pero como sé que está llegando a esta zona, que es una zona de 1 o 2 toques, no quiero ser loco y comer vidrio. Puede pasar de que venga hasta arriba a visitar la media móvil, pero puede pasar que no. Por la duda, a la de abajo, para decir no le debo nada al mercado, le puedo cerrar la mitad. Y lo voy a hacer para mostrarles a ustedes, ¿sí? Voy a esperar porque la próxima puede caer, ¿sí? Voy a cerrarle, a pagarme la mitad. Voy a esperar un poquito más por las dudas. Bueno, ahí estaríamos si no hubiéramos sacado un stop chiquitito en ventas, que era para, ¿no? Para hacer otro tipo de táctica distinta. Ahí puedo cerrar y estaríamos en, si sacarle el spread, como en tabla prácticamente. Pero puedo cerrar la de abajo completamente. Me voy a pagar la mitad, voy a esperar que cierre esa vela. Son velas de 5 minutos. Pará un poquito, me voy a un minuto. Para ver un poquito acá el modelado. Eso es lo que le decía, está llegando a esta zona, ¿ven? Entonces yo lo que puedo hacer es, si dispara un poquito más hacia arriba, si el ejemplo está, me tengo que ir, pero el ejemplo está seguirla y que llegue hasta la chopera que está acá arriba y mucho más. Pero bueno, ahí está. Ahí yo me pago la mitad. ¿Sí? Soy bueno, me pago la mitad, ¡pac! Ahí me pagué la mitad y acá, por acá me pongo un stop, ¿sí? El stop de la que está abajo en 1.68078. Pero obviamente ves que sigue subiendo. Vos decís, uy, y bueno, pero y si cae, te estás rezongando, no perdiste tanto o salís en positivo, ¿no? ¿Quién te dice que puede pasar lo que tenga que pasar? Ahí me puse la de abajo en positivo, ¿sí? Y está el stop en positivo con la mitad. Ahora, si sigue subiendo, pasa a positivo la otra, o en el caso de que no tuviera la pequeña venta que hice chiquita donde me tocó el stop, si en el caso de que no lo hubiera hecho, ya cierro, ya está, y me olvido porque la idea mía es buscar algo, sacar en positivo enseguida y salir. También puedo seguir esperando y sacar acá, ¿no? Empezar a hacer compras, ventas, por ejemplo acá, me cierra el stop en positivo, bueno, saqué de acá hasta acá, que son, por ejemplo, de acá hasta acá tenemos unos 20 pips, ¿los ven ahí? Ahí tenemos 20 pips en positivo, por ejemplo. Esos 20 pips los puedo cerrar ahora todo y me quedan 3, 5, 6 acá arriba, donde los espero con otra compra por acá abajo y me vuelvo a meter según la zona, en la estructura. Esto estamos en 1 minuto acá, yo tendría que seguir en 5 como habíamos visto. Si estamos en 5 puedo marcar
esta zona para buscar compras acá, ¿sí? Pero como puede pasar de que caiga y me pierdo esta ganancia de acá abajo, le voy a cerrar otro poquito más para pagarme algo más. ¿Cuánto? Y si te pusiste un lote y pagaste por lo menos, no sé, a ver ahí, me pago, bueno, ya está, a ver ahí, me toca el stop, a ver ahí, si me toca el stop, me lo toca, ojalá que no, que sea un pequeño... Veremos acá, ven dónde llegó a la zona, esa línea punteada verde, que es una zona dinámica, ¿sí? Donde el precio tocó de arriba, viene con altos que vienen cayendo, por eso viene, no es solamente el toque que está acá arriba, son otros. Estaría bueno que supere este nivel, este high y lo que están por encima, obviamente es mucho mejor, pero bueno, estamos en un minuto ahora, ¿sí? Lo que voy a hacer acá, porque puede caer, me voy a pagar otro pedacito más de lo que queda de la de abajo. Si tuvieras un lote, te pagas la mitad, o un tercio, o 2/3, vos vas viendo, porque después te podés volver a meter, ¿sí? Porque pues si cae es una lástima. Ahí me pagué un pedacito más, me va quedando cada vez menos con la de abajo, dejo el stop ahí en positivo como para ganar también esta distancia. Si sigue subiendo se me achica la de arriba, y si sigue subiendo más se me pone en positivo. Lo que puedo hacer si tuviera más tiempo, pero no lo tengo en este momento, es obviamente empezar a ver en temporalidades grandes estructuras en M5, en M15, order blocks o zonas interesantes. En este momento está haciendo lo que les decía, cayó, comimos el amague, pero lo veíamos en M5. Puede pasar, mira, ahí me puede tocar el stop, ahí me lo tocó, ¿ven? Bueno, ¿qué puede pasar? Yo ahora el stop, en este número redondo puedo poner ¿cómo es? La orden, el stop loss, que lo puedo arrastrar hacia abajo de la que está acá arriba, ¿sí? Entonces salgo prácticamente o en tabla o en una pequeña pérdida en este momento, porque me tengo que ir. Pero si vos la seguís jugando y la seguís, que esa es la idea, estaría bueno por acá, hasta acá abajo aguantarla y jugar en esta zona que está consolidando con compras y ventas, ¿eh? Que sería lo que les digo de los PP rechazo y los PP consolidado, que es lo que estoy haciendo en este momento, con un retroceso, un PP retroceso que hice al principio, pero bueno, ahí está el número redondo. Lo que voy a hacer abajo de este número redondo, en el 67.990, le voy a poner el stop, ¿sí? Obviamente, a ver un poquito más. Abajo también podríamos haber puesto una compra con el doble de la de arriba, pero ya sería una martingala ahí, ¿sí? A ver, 1.67.985. Bueno, acá seguramente me puede llegar a sacar, pero porque me tengo que ir, si no me quedo. 9.69.985. A ver, vamos a esperar un poquito que la toque. 67.990. Bueno, esto está con ganas de irse para arriba, besar la media acá, ¿sí? Ahí, esa que está ahí, ¿sí? Pero bueno, justo, a ver un poquito. A ver qué pasa, ahí me gustaría dejar el stop ahí. Lástima que es una lástima que me lo toque y que se vaya, ¿no? Porque podemos salir en positivo. Si acá, en esta zona, ahí yo hubiera cerrado la orden de arriba con esa pequeña pérdida, salíamos prácticamente en una tablita, ¿sí? Pero bueno, quise agarrar un poquito más. Tranquilamente con tiempo, acá le pongo, acá, ¿qué hago? Le agarro y le pongo, ven, ahí un buy stop. Un ejemplo le doy y lo voy a sacar. Pero, ¡pac! Ahí le tiras un buy stop del doble o de el mismo lotaje o un poquito acá arriba, por si sube. Y bueno, y lo bueno que tiene que al haber cerrado parciales y haber cerrado la de abajo, si hubiera sido el doble estaría bárbaro, pero si no, igualmente te fuiste pagando algo de lo que tenés arriba negativos, ¿eh? Vas disminuyendo la pérdida. Igualmente el drawdown está abierto, ¿sí? A ver acá, estoy esperando que termine esta vela. ¿Por qué? Porque esta vela de 5, la próxima puede venir hasta acá y devolverse con una mecha. Por eso no le pongo el stop por debajo. Estoy esperando al 61.985, 61... Perdón, 67. Me faltan lentes, ¿eh? Así que Pepe con lentes seguramente. Se puede arrastrar, pero no lo voy a arrastrar. Recuerden ustedes que pueden agarrar el precio y lo bajan, lo suben con un TP o un stop, ¿sí? Vamos a esperar. Esta zonita es la que tiene que romper. Entonces vos acá arriba podés ponerle... a ver, vamos a esperar un poquito más. No, lo voy a dejar puesto. Lo voy a dejar puesto porque me tengo que ir. Si no voy a estar... Yo me conozco, voy a estar. Si me toca el stop, listo, ya está. Ahí está. Y si no, bueno, veremos. Acá, lo que les decía, podés agarrar y decir, bueno, acá me pongo una orden del doble de la de arriba o de la mitad de la de arriba o de igual que la de arriba y lo dejas ahí. Si lo pica y lo agarra, no justo ahí porque está al lado de estos dos high, pero una zona de un FIBO interesante donde vuelva, sube un poquito y eso que sube, esa ganancia la cerrás para ir sumando ganancias chiquititas, ¿eh?
Bueno, esto en intradía obviamente tenés que esperar un par de horitas y vas recolectando la ganancia. ¿Ven ahí que va dejando una mecha? Porque está, ven acá en la línea punteada de este canal donde hay bajos hacia arriba. Bueno, la idea es que no rompa este bajo, pero lo puede romper en cualquier momento. Con esta zona que rompió ya, que hizo un clímax acá, una trampita, por ahora, miren, ahí me puede abrir la orden de arriba. A ver, qué lástima, si me la abre podemos salir en positivo, pero me tengo que ir. Así que, bueno, la voy a dejar, a ver un poquito más. Que me toque el stop, quiero decir, muchacho, que me tengo que ir, si no me van a retar, tengo que comprar unos accesorios, sí o sí me van a cerrar la tienda y me va a abrir, a ver, ahí me abrió la orden, ¿qué te dije, papi? Pero bueno, si la abre, estaría bueno que se dé vuelta esa vela, que venga hacia arriba, que rompa el altito que hizo acá y que esté por acá. Si está por acá, cierro todo, por más que después la veamos acá arriba, no pasa nada, ¿sí? Y si viene hacia abajo, ya le pongo el stop en la misma zona cerquita a donde puse estas, ¿eh? Estamos, ahí la dejo ahí, piqui, 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 ahí están, ahí van a ver dos stops, ¿sí? Si me lo toca, que lo toque, no pasa nada, ¿no? Tenés que, acá no siempre se gana, ¿sí? Acá, lo lindo que tiene el mercado que no es solamente tampoco es la palabra ganar, ¿no? Salir en profit o salir en pérdidas, que es la realidad, sin que supere tus expectativas, ¿no? De reglas que tenés, que las tenés que respetar. Acá tenés 3 opciones, ¿sí? Y tenés 2 por encima de lo positivo. ¿Por qué? Porque tenés de 1/3 que podés salir con un stop, ¿no? Y después tenés 1/3 que podés salir en profit y 1/3 que podés salir en tabla. Eso lo decidís vos. Y tabla no es perder. Estarías en el paquete de las personas que no pierden, ¿sí? Hoy no perdiste. Y vas a decir, sí, pero perdí tiempo, que es lo más, sí, el tiempo es lo más importante que tenemos. Pero en ese tiempo por lo menos aprendiste experiencia, que eso es impagable, ¿no? Y sirve, todo sirve, gente, ¿sí? Así que bueno, yo me estoy basando, por eso le puse la orden pendiente, en esta vela, elefantita, que está acá, que llegó casi al high, que está acá arriba. Ojalá que venga a retestearla, y si no, nos toca con el stop y me voy. No pasa nada, voy a esperar unas velitas más. Tendríamos que ver en un minuto, pero bueno, son 11:10, gente. Y bueno, si viene hacia abajo nos sacará, seguramente nos puede venir a tocar el stop. Vieron la ley de Murphy también, estamos en contra de la ley de Murphy también, ¿eh? Te toca y después se va para arriba, pero eso es siempre. El problema cuando se va para la izquierda, si se va para la izquierda del gráfico, ahí tenemos que estar pensando en que hay algo, ¿no? Bien, ahí estamos, ¿eh? Vamos a esperar, es tiempo. Yo acá tranquilamente esto lo dejo, me pongo acá y me voy, ¿sí? Ustedes van a ver si tocó el stop o no, pero como estoy con ustedes puedo ir modificando, voy variando. El stop lo puse por debajo poquitito del número redondo que está acá arriba, que es un número que termina en 800, ¿sí? No es la gran cosa, pero bueno, ahí está el número. Lo que yo quiero es que recorra, que le venga a dar acá un besito, ahí ven, acá, pero acá, le voy a poner un triangulito, ahí ven, ahí, que le venga a dar un besito a la media. Pero cuando arrancamos no vino a darle el besito, me dio el besito a mi orden y se me fue para abajo. Después obviamente hicimos algunos movimientos chiquitos interesantes, pero bueno, ahí está, no pasa nada. Si va para arriba la terminamos redondito, excelente. Y si va para abajo también, porque tenemos un stop que nos protege de que siga cayendo. Lamentablemente va a pasar de que nos va a tocar, porque es así, porque esta zona es tentadora para seguir aguantando, porque es una consolidación que todavía no rompió hacia ningún lado. Puede hacer el retroceso o seguir la tendencia bajista, pero en esta consolidación que estamos muy cerca de soportes y resistencias que va generando, algunos más exagerados que otros, como este de acá y este de acá, pero puede pasar que fluctúe el precio y que rompa de una vez con algún pullback o alguna trampita como hizo acá, ¿no? Y si fluctúa podemos sacar estos stop y estar jugando hasta acá, hasta esta zona, pero no tengo más tiempo, así que no pasa nada. A ver qué música les voy a regalar mientras el precio recorre. Ahí está, a pasitos de un stop. Pero bueno, algo sacamos chiquito ahí. Y algo perdimos con esto. Si nos toca, perdemos algo también, obviamente, ¿no? A ver. Vamos, vamos, vamos. Ahí estamos. Tenemos... Ah, mira, le voy a regalar una linda canción. Una canción de... recién les compartí una interesante. ¿De quién? Del señor Sky. Ahora les voy a compartir. A ver. Más que de Sky les voy a regalar... acá. A ver, esta me gusta. Cruz Diablo. ¿Te gusta Cruz Diablo? Escucha, escucha. En vivo, ¿eh? Con Cruz Diablo, no sé si se va... A ver si nos sacó ya con Cruz Diablo.
Ahí está, Ay, ay, ay. Bueno, no. Que no, yo prefiero que me saque ahora y no estar todo el día, lo puedo dejar. Pero fíjense en acá abajo cómo se quiere meter arriba del promedio el rastreador que armé acá. Si se va para arriba en verde, pero primero me va a tocar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quiere venir a visitar el número redondo o es solamente un simple amague, gente? ¿Qué dicen? A ver, a ver. Sí, porque estaba hecho miga, se mandó en una picada. Bueno. Chistando su mala sombra, sin copiloto ni nada. Sí, como a camino del infierno. Qué feo el histograma acá, ¿lo ven? Muy chiquito lo que son, obviamente, el historial de las tendencias. ¿Ven acá de fondo? ¿Sí? Es muy chiquito. Está bueno estos movimientos. Pero bueno, justo nos comimos este pedazo nosotros. Siempre un listo de centavos. El ejemplo estuvo bueno, eso sirve mucho. Después me mandan ustedes algún regalito. Se va gritando trufiando. Toca el stop y me voy, gente, Es malo, No, te vas a quedar, dice. Bueno, dale, me quedo, no hay problema. Yo lo puse por debajo del número redondo con la sensación de que quizás ese número, si supera un poquitito nada más, no nos toca y se va para arriba. ¿Qué sabes? No sabemos nosotros, ¿no? El himno de tango Y bueno, dice. observen dentro un rato que el precio capaz que está acá arriba, ¿sí? Es así, Aventuras pegan mal y anuncian poco. El tipo maduró pronto y se pudrió bien temprano. Un barro que al fin se sanguina es la salvajada. A ver cómo sigue Si el perro es Libra. Bueno, hoy no chequeamos bien otras herramientas para chequear, pero igual esto vieron cómo es, ¿no? Lo que está fuerte puede pasar a débil de un segundo para otro y viceversa, ¿no? Y se aprovechan las demás, así que no pasa nada. Ahí estamos. El dólar sigue firme, A ver cómo fue con... Y se quedó, Si no la dejo ahí, me voy y después cierro. Ustedes ven cómo cerró y todo. Pero quiero cerrar la plataforma. Si fue la risa de mil dientes cargados de azufre.
Bien, gente, ahí estoy en positivo. Si lo que voy a hacer de vuelta lo mismo, por más que yo quiera que suba, me voy a pagar la mitad de la de abajo, ¿sí? Porque puede caer. Inclusive puedo cerrar todo y me voy. ¿Qué es lo que estoy pensando? Voy a esperar un pequeño movimiento, voy a poner una alarmita ahí y ya cerrando, ahí estaríamos en ganancia realmente, porque la operación anterior que sacamos en ganancia, que cerramos parciales, más esta de abajo que ya está sumando, que sería tabla con la de arriba, sumando todo, una pequeña ganancia, ¿sí? Si sube un poquito más, mucho mejor, y si no, me pago la mitad. Ahí me pago la mitad, ¿sí? Puede seguir subiendo, pero no me interesa. Inclusive acá mismo voy a poner en el 68.149, lo voy a arrastrar. Ahora ya no es hora, puedes ser mi ciudad. Bien, ahí puse el stop y si llega a tocar ahí cierro la de abajo, porque ya me quiero ir. Seguramente va a ir hacia arriba, pero me tengo que ir, gente. Pero ¿vieron que se puede? Hay que tener paciencia. Muchas veces en vivo no se da en ese momento y se termina dando 2 minutos después de que cerraste el vivo. Es así. Pero se da, ¿sí? En algún momento se da. Tenés que tener lo más complicado del ser humano, que es la paciencia, ¿sí? Y la psicología. Pero da. Siempre se da. En algún momento tenés que saber y respetar. Quizás el movimiento lo haces mal, esa fichita de ajedrez la moviste mal, ¿me entienden? Yo acá, por ejemplo, a esta, lo que voy a hacer, le voy a poner un trading stop a la de abajo para que vean si es que me permite el mercado ahí. Ahí está, que vaya por detrás, ahí va por detrás, ¿ven? Va subiendo y que me la cierre cuando tenga que cerrar ese parcial que cerré, porque ya va en ganancias. Ahí estaría en positivo con la próxima y le voy a poner también un... A ver ahí, a la de abajo, le voy a poner cada 4 pips, ahí está, que se vaya moviendo, pero lo voy a poner por acá. Ya pongo en positivo. Ahí está, ahí están las dos, ahí arriba, cada 4 pips. Si me toca, no perdí nada, ¿me entienden? Terminé ganando. Y estuvo muy bueno el ejemplo. Algo que era negativo se convirtió en positivo, se convirtió en negativo, la aguantamos, cerramos parciales. Y esto podría haber cerrado de otra forma. Miren ahí. Ojalá que no la toque. Si la toca, cierra las dos. Ninguna en negativo de estas. Obviamente hay que ver cuánto te dio un parcial. Ahí está, ahí cerramos. Seguramente ahora que me cerró, puede pasar que venga el triangulito que marqué acá arriba. Es muy probable. Yo me tengo que ir, pero también es probable que caiga, que rompa la zona y que estés 3 horas acá. ¿Te conviene estar 3 horas para hacer no sé, pocos pips acá? ¿O te conviene cerrar, ya está, te metes en otra operación o la seguís mañana o en Tokio, ¿me entienden? Por eso esa es la idea, aprender. Así que arrancamos en medio con la pata ahí, ¿no? Y terminamos espectacular, gente. Hay que esperar, obviamente. No espectacular, normal. Porque si era un stop, estaba bueno el ejemplo también, ¿sí? Fíjense que hice otras operaciones donde el stop fue mínimamente tocado por las dudas, porque si se va para arriba, estás con otra orden, ¿no? En otra posición. Entonces, está bueno lo que fuimos haciendo, lo que fui haciendo. Me salió eso en ese momento. Mañana me puede salir otra cosa. Yo voy pensando y como entiendo de la estructura, o la trato de ir entendiendo, voy viendo más o menos qué me parece con la fuerza de la moneda y todo lo que voy viendo siempre, qué decisión tomar, ¿no? Y esa es la idea. Así que son 11:24. Bueno, iba a estar hasta las 11, estuve un poquito más. ¿Pero por qué? Porque podía pasar esto y no lo iban a ver, ¿sí? Inclusive vieron que puse el stop como diciendo ya está. Si lo tocaba, lo tocaba. Tampoco es, ¿no? Acá, lo tocaba, listo. No lo tocó, terminó en positivo por 2 velas más que esperamos, ¿me entienden? Podría haber terminado en negativo. Así que bueno, gente, me voy con una canción, terminamos lindo. A ver qué... obvio, me voy con esta, escuchá. Para ustedes, Ji. Temazo del 2024. Arrancamos con esto, gente. Esta canción termina y me voy, así que nos quedamos toda esta canción. Vamos a ver en un rato cómo el precio seguramente, miren, le voy a ampliar esta zona. Qué lindo que superó la primera operación, ¿no? Y ahora obviamente vos decís, ¿por qué no la aguantaste? Sí, te la aguanto todo el día si quiero. He estado 3 horas, 4, 5, un día entero. Pero, como me tengo que ir, te tenés que poner a pensar, ¿es conveniente seguirlo desde un celular? ¿Para qué? Si después me puedo meter, no perdí nada, terminé en ganancias. Y bueno, me faltó la idea que venga a darle el besito acá, ahí a la media móvil y termina de 10. Y obviamente qué lástima porque las órdenes estaban puestas, pero prefiero sacarlas en positivo y no quedarme con esa sensación de que se fue para abajo y me tocó, ¿no? Obviamente, y salíamos en pérdida. Así que está bien. Lo importante es que te adaptes al movimiento de la víbora. Miren, ahí va. Y se dio lo que les dije, ¿vieron? Y se dio lo que les dije. No sé si lo va a tocar, pero se dio todo. Bien, escuchá. Siempre
Esto me huele a estafa. Bueno, bien, dale, gracias, genio. ¿Cómo se ve que no tenés ni idea de las cosas, vos, negro? Si querés estafa, andate a los que venden humo, ¿sí? Ni idea tenés, flaco. Pero bueno, debe venir de la famosa gorda estafadora, seguramente. Disculpen, hola, gente, feliz año nuevo. Gracias, loco, ¿cómo estás? ¿Bien? Espero que sí. ¿Cómo pasaste el año, loco? El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. Aguante Paraguay, genio, bien allá brindándose. Bueno, ahí terminó. Espectacular, loco. Bien, nos vemos. Me voy ¿a dónde? Me voy a la nave espacial, rapidito. No lo soñé. Los ojos ciegos bien abiertos. No mires, por favor, y no prendas la luz. Bien, redondito cerró, Bien, gente, bien. Bien, mirá, ahí está, sigue el muchacho, ese lo dejamos. Chau, porque no llego. Chau, gente. Gracias por estar un ratito. Quería escuchar esta parte, el estribillo, muy bonito. Escuchate esta guitarrita. Si te gusta la música, acá la tenés. Adentro. No ustedes, Vamos. Chau, gente. Sumate, suscríbete. Y bueno, como siempre, gente, todos los días no se cobra nada, es todo de buena onda. El que quiere sumarse se suma. Y acá estamos, ¿sí? Operando en vivo todos los días. Chau. Subite a la nave, vamos. El montaje final es muy curioso. Es en verdad realmente entretenido. Vas en la oscura multitud desprevenido, tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé. Te beso y brindo a tu suerte. No lo soñé. Y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé.